Hola, en el video de hoy te voy a enseñar la parte de química del examen de Comipems del 2009 que deberíamos de haber revisado esta semana. Para separar limadura de hierro mezclada con agua se emplea la... Y entonces lo primero es que tienes que identificar qué tipo de mezcla es la limadura de hierro con agua. No se disuelve, entonces vamos a decir que es una mezcla heterogénea. Podríamos utilizar varios tipos o métodos para separarlo. Podríamos utilizar una coladera y eso se llamaría filtración, pero no está en la respuesta. Podríamos utilizar un imán y eso se llamaría imantación, pero no está en la respuesta. Y la otra es ladear poco a poquito el vasito para que se vaya cayendo poco a poco el agua sin quitar la limadura y ese proceso se llama decantación, por lo tanto es el que elegimos como la respuesta. Cristalización significaría que fuera homogénea y que entonces se evaporara uno y otro se quedara en forma de cristales. Sublimación significa que el sólido se convierte en gas en un solo paso y esto no va a pasar. Fusión significa que un sólido se convierte en líquido, tampoco va a pasar, necesitaríamos aumentar muchísimo la temperatura. Y congelación significa pasar de líquido a sólido, tampoco va a pasar. Entonces son cambios de estado contra métodos de separación de mezclas. En este caso la decantación es la que utilizamos. ¿Qué nombre reciben los materiales formados por dos o más componentes en los cuales estos conservan sus propiedades? Siempre que conserven, decimos que esto es una mezcla. Si no conserva, es un compuesto. Esa es la característica. Entonces, la respuesta en este caso sería la mezcla. Elementos significaría que nosotros tenemos átomos iguales, todo igual. Soluciones significaría una mezcla, específicamente una mezcla de tipo homogénea. Por eso no la elegimos, porque no me dijo qué tipo de mezcla era, sino generar una mezcla. Las sustancias que no pueden ser descompuestas en otras más simples por métodos químicos se llaman elementos. Los elementos son las sustancias puras más simples, no pueden haber otras más simples. Los compuestos son uniones de elementos y las mezclas son uniones físicas, es decir, que conservan las propiedades. Aleaciones no es otra cosa más que una mezcla homogénea, pero de metales. Los electrones son partículas subatómicas. Los electrones, vamos a revisar en esta zona de aquí, se van a encontrar alrededor del núcleo, tienen carga negativa y son muy ligeros. Vamos a buscar una respuesta parecida. Ligeras y localizadas alrededor del núcleo serían los electrones. Pesadas y localizadas en el núcleo serían protones. Ligeras y sin carga no existen. Pesadas y localizadas alrededor no existen. Neutras y localizadas en el núcleo serían los neutrones. Esas son las características. Relaciona las siguientes partículas subatómicas con su carga y masa correspondiente. Y otra vez entonces tenemos lo siguiente. El electrón, recordemos entonces que es negativo, se encuentra alrededor del núcleo y es muy ligero. Entonces vamos a decir que el electrón se relaciona con la A y aparte vamos a decir que la masa es muy pequeña o ligera. Entonces buscamos 1AE. Con esto podemos entonces eliminar estas como las respuestas y luego decimos el protón es positivo, vamos a decir que se relaciona con la B y aparte se encuentra dentro del núcleo. Entonces buscamos algo que diga 2BC dentro de las respuestas y ya tenemos entonces nuestra respuesta. Asociamos 3DC y entonces dice, los neutrones no tienen carga y entonces se encuentran dentro del núcleo. Sin ningún problema, reflejan la imagen que tenemos de este lado. Los símbolos químicos de sodio y entonces elegimos los que tengan Na. En este caso eliminamos estos que tienen S porque el S es azufre. Luego que tengan potasio tiene la K, eliminamos los que no tengan la K porque la P es fósforo. Luego tendríamos entonces calcio, que básicamente es Ca y eliminamos el que no tenga calcio y entonces nuestra respuesta nos queda como la D y el boro pues no habían pierde, todos eran iguales. La condensación del vapor de agua es un fenómeno físico. En este caso, el fenómeno físico es un cambio de estado de agregación, por lo tanto, solo cambia el estado físico, la manera en la que se asocian las partículas de acuerdo a la temperatura. Si se modifica solo la temperatura, sí ha habido una modificación, pero no están determinando el umbral. Cambia la estructura del agua. No, no cambia porque es un fenómeno físico, este sería un fenómeno químico. Alterar la naturaleza sería fenómeno químico y favorece el crecimiento de las plantas, nada tiene que ver. Un ejemplo de cambio químico, ahora quiero entonces que se modifique la estructura. La destilación es un cambio físico porque es un método de separación de mezclas y las mezclas son físicas. La sublimación es un cambio físico porque es un cambio de estado de agregación. La combustión es un cambio químico, la evaporación físico y la condensación es un cambio físico. Siempre que te pregunten cambio químico, piensa en combustión, respiración, fermentación, digestión, putrefacción, por ejemplo, o que habláramos acerca de quemar algo o corroer algo o oxidar algo.
A las sustancias que se combinan en una reacción química se les llama reactivos o reactantes y a lo que se produce se les conoce como productos. La respuesta en este caso sería la C. Son sustancias ácidas aquellas cuyo pH tiene un valor menor a 7, básicas mayor a 7 y neutras en el 7. Me están pidiendo ácidas, entonces digo que sean menor a 7. Si digo que son mayor a 7, decimos que son básicas. Si digo que son mayor a 14, no existen. Si digo que son igual a 7, son neutras y que si son igual a 14, pues son muy básicas. La ecuación esta, que es hierro más oxígeno molecular da óxido ferroso, representa una reacción de qué tipo. No es una neutralización porque no hay un ácido y una base. Es una oxidorreducción porque, por ejemplo, un elemento está solito y luego del otro lado ya está unido con alguien más, aparte de ese oxígeno. Entonces, esta es la respuesta. No es una descomposición porque no teníamos una pareja y luego se separaron. No es un desplazamiento porque no se ve una infidelidad y por lo tanto tampoco es una sustitución porque no se ve la infidelidad, por lo tanto es una oxidorreducción. Cuando reacciona el oxígeno con los metales, siempre piensa que cuando reaccione algo con metal, piensa en algo que diga básico. Cuando reacciona algo con un no metal, vamos a decir entonces que esto es ácido. Si me dijeron metales, entonces piensa en algo que diga básico y en este caso la respuesta sería óxido básico. Anhídrido no es otra cosa más que un no metal más oxígeno, es lo mismo que decir, por ejemplo, un óxido ácido. Las sales neutras van a ser metales y no metales, las sales ácidas van a ser metales, hidrógeno, no metales y oxígeno, y los peróxidos quiere decir que tienen mucho oxígeno. Con esto entonces terminaríamos la revisión de esta parte del examen y nos vemos entonces en la siguiente.